Hola, vamos a iniciar con este curso en el primer bloque de esta primera semana y el curso lleva como título Dislexia, diagnóstico y tratamiento. Para esto vamos a iniciar preguntándonos qué es dislexia. La dislexia es un fenómeno muy interesante. Vamos a usar la palabra fenómeno para no darles en sí la respuesta, sino invitarlos a reflexionar. Muy importante porque el término se utiliza de manera indiscriminada. Muchas veces nos dejamos llevar por la sintomatología asociada o que normalmente se le refiere específicamente a la escritura en espejo para hacer referencia a la dislexia. Y la dislexia pues en realidad implica muchas cosas más. Para esto los invito a que seamos muy prudentes y evitemos utilizar el término de manera indiscriminada. Y es decir, que pues la mayoría de los niños aprenden a leer sin dificultades. Sin embargo, cerca del 25% experimentan dificultades en la lectura en algún momento de su vida escolar. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos de nuevo, entonces, ¿qué es dislexia? Pues entonces, si bien el síntoma esencial de la dislexia es el problema para aprender a leer, no todos los niños que tienen dificultades para llevar a cabo este aprendizaje son considerados disléxicos. Y aquí entramos en una disyuntiva. Resulta ser entonces que la dislexia es un problema de aprendizaje que entra en la categoría, según el DSM-5, de los trastornos del neurodesarrollo, con una subcategoría que se llama trastornos específicos del aprendizaje. Es un trastorno. Un trastorno es una alteración del estado de salud, partiendo como estado de salud como el equilibrio entre las esferas biológicas, psicológicas y sociales, según la OMS. Entonces, el niño presenta dificultades en los procesos de lectura y escritura. Para esto ya vamos vislumbrando algunos elementos para poder hacer un diagnóstico asertivo. Entre ellos, debemos de ser prudentes al reconocer que el niño en las etapas iniciales del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura es de esperarse que tenga problemas. Por ello, debemos de esperar cierto margen de tiempo una vez iniciado el proceso formal de la enseñanza, de la lectura, en este caso que tiene que ver con la dislexia, para poder considerar siquiera que el niño tiene un problema como lo es la dislexia. Es entonces que pudiéramos tener algún posible falso positivo o un falso negativo, en el cual los niños pueden ser catalogados con dislexia cuando no lo tienen. Y es aquí donde muchos maestros principalmente y algunos otros profesionales empiezan a utilizar el término de manera indiscriminada. Los invito y las invito a que en los comentarios de esta entrada ustedes logren compartir sus experiencias y cualquier otra cosa que a ustedes les llame la atención al respecto de lo que vamos a trabajar. Si hacemos un análisis por palabras, pues la palabra dislexia está formada del prefijo dis, que significa mal o con dificultad, y lexis, que significa palabra, agregándole el sufijo ia, que tiene que ver con cualidad. Entonces la palabra dislexia pues tiene que ver con una peculiaridad propia del sujeto, alusiva a esta dificultad para las palabras, para leer, para identificar las palabras. Esto no siempre ha sido así. Partimos entonces de una breve reseña histórica que aproximadamente habla cerca de 1985, donde el oculista escocés James Hazelwood lo llama como ceguera verbal congénita. Es un problema que se vinculaba con la incapacidad para interpretar símbolos gráficos. Y es a partir de la experiencia de Hazelwood, sobre todo por su formación de oculista, que él le da mucho más peso a los problemas visuales, al seguimiento visual y a algunos otros aspectos que tienen que ver propios a esta subespecialidad médica. Sin embargo, al ir avanzando el tiempo, es el mismo James el que acuña el término de dislexia. Desde entonces, y partiendo con ese antecedente, pues partimos todavía con muchos estereotipos, con muchos mitos de lo que viene siendo la dislexia, que ahora es difícil de modificar, pero que poco a poco y por fortuna hemos ido modificando. Cerca de 1990, gracias al estudio de muchos otros autores, llámese Lechner, Wernicke, Forster, que se empiezan a documentar casos de distintos pacientes y donde ellos, mediante sus estudios propios a cada una de sus profesiones, la mayoría nos viene a la mente luego Wernicke con sus estudios del lenguaje, donde empezamos a identificar sujetos con la misma sintomatología muy similares a los encontrados por Hazelwood, pero sin embargo ellos empiezan a notar cosas nuevas.
Es entonces que cerca de 1950 se empezaron a realizar estudios masivos en el mundo, donde surge una nueva perspectiva de la dislexia que tiene que ver con elementos más psicológicos. Para esto, me gustaría hacerles la invitación a lo largo del curso a revisar cierto material audiovisual, específicamente unas películas, entre ellas, y para ver cómo es que influyen los factores psicológicos, los invito a ver El discurso del rey. El discurso del rey, si bien no tiene que ver con la dislexia netamente, sí nos permite identificar cómo los factores psicológicos y emocionales influyen en el lenguaje y en algunos otros aspectos que tienen que ver más con esta misma premisa psicológica de los problemas de aprendizaje o los problemas del lenguaje, que hacia allá vamos apuntando. Y bueno, considerando entonces el origen y la evolución del concepto de dislexia, se pueden identificar que durante el transcurso de estos años han existido tres corrientes principales. Una, que es la primera corriente, que abarca aproximadamente de 1895 a 1930, donde se menciona que la principal característica fue constituirse en un modelo descriptivo que se apoyó de una serie de observaciones clínicas. Esta corriente asociaba la dislexia a causas neurogenéticas que afectaban solo a unos pocos, pero cuyas consecuencias pues eran brutales en términos de su desempeño y de lo que podía lograr un sujeto o no en su escolaridad y en su vida cotidiana. Por otra parte, existe la segunda corriente, que es en el periodo aproximado de 1930 a 1980. Esta corriente atribuyó a las causas de la dislexia problemas psicogénicas de carácter familiar, social y pedagógico, desplazándose entonces del pensamiento anterior que hacía más alusión a la parte médica neurogenética. En este periodo pues se manifiesta el acceso al aprendizaje de la lectura, se masifica el acceso del aprendizaje a la lectura, una actividad que antiguamente era exclusiva para algunos. De ahí surgen grandes porcentajes de personas con problemas para acceder a ella. Y es entonces cuando se da este proceso de alfabetización, ya más de manera generalizada, con los derechos a la educación y otros aspectos, es donde se empiezan a evidenciar mayormente los sujetos con problemas para poder leer. Anteriormente pues no había tantos porque la lectura, la escritura pues no eran muy accesibles, que digamos. Y la tercera corriente, que tiene que ver en el periodo de 1800 en adelante, donde este movimiento considera la dislexia como un fenómeno de carácter neurolingüístico, cuya causa se asocia con disfunciones cerebrales atribuidas a la inmadurez, a trastornos de neurotransmisión o alteraciones estructurales del cerebro. Y regresamos un tanto a esta hipótesis inicial como la primera corriente, sin embargo se le agregan los componentes lingüísticos más complejos, donde claro, es evidente que no podemos dejar de lado los factores psicológicos y emocionales, pero en especial para hacer diagnósticos diferenciales. Es decir, si no es dislexia, entonces ¿qué pasa con el sujeto que tiene dificultades para leer? Y es aquí donde encontramos otro tipo de factores útiles para llegar al siguiente apartado, que habla acerca de la evaluación. Entonces, ¿qué es la dislexia? Pues la dislexia es una condición de por vida que dificulta el leer. En algunos chicos también se puede afectar la comprensión de la lectora, la ortografía, la escritura, las matemáticas y el lenguaje. Pasa algo curioso. Hace tiempo nosotros hicimos un flyer, una promoción precisamente sobre ese taller de dislexia, con un chico que estaba realizando mal una operación matemática, y muchos de los comentarios giraban en que pues la dislexia tiene que ver con la lectura. Pero adivinen qué, la lectura es y el lenguaje escrito como tal es una de las puertas hacia el conocimiento, y sobre todo en la educación formal. Entonces, si un sujeto tiene problemas en esta puerta que es la lectura y la escritura, pues claro que va a tener dificultades en otras áreas. Y el leer un número pues también tiene que ver con otros aspectos, más que en el proceso matemático que influye, o hablamos netamente de la discalculia, hablamos de la lectura del número, del grafema, que tiene que ver pues dentro del lenguaje que nosotros estamos manejando. Entonces puede tener distintas variables, distintas vertientes que van más allá que solamente la parte visual. Y bueno, estos chicos con dislexia a menudo presentan dificultades con habilidades básicas del lenguaje, como el reconocimiento de los sonidos de las palabras y la asociación de los sonidos de las letras con los símbolos, como la letra B con el sonido BU. Para esto es muy importante que partamos, y ustedes quizás muy probablemente sí tengan la experiencia, quizás no, de hablar acerca del nombre de la letra y el sonido de la letra. Por ejemplo, aquí tenemos la letra de nombre B
y el sonido es B. Eso es muy importante que tengamos en cuenta porque muchas veces el sujeto identifica, pero al momento de escuchar el sonido o de nombrarlo es donde viene el problema. Y aquí también pues parte mucho de las cuestiones que tienen que ver con el gran papel destacado que tiene la conciencia fonológica. Más adelante vamos a hablar de ello. Los chicos también tienen problemas para la combinación de sonidos y conformar palabras. Esto puede dificultar la pronunciación o la decodificación de las mismas. Es entonces que un sujeto o una persona con dislexia va a tener problemas en la decodificación de las palabras, lo cual va a complicar que pueda unir las palabras e inclusive hasta las letras para formar elementos más grandes. Típicamente tienen dificultades en 3 áreas: la conciencia fonológica, el nombramiento automatizado rápido y las habilidades semánticas. Por ello, suelen tener problemas para hacer corresponder los sonidos con las letras. También tienen dificultades para reconocer y nombrar las letras y palabras que se encuentran constantemente. Y puede que les cueste entender el significado de las palabras y las oraciones. Es entonces, chicos y chicas, que les comparto que la dislexia es un problema que se asocia también mucho al lenguaje. Inclusive hay autores que lo clasifican dentro de un problema del lenguaje y que se ve reflejado en la lectura. Muchas personas esto les genera conflictos, sobre todo en los contextos de las USAED y en los contextos escolares de la SEP en México, donde decimos, bueno, ¿quién es el encargado de trabajar un caso de sospecha de dislexia? Pues de entrada la evaluación, como tiene que ver con muchos procesos complejos, usualmente se la achacan al psicólogo, pero muchas veces la intervención se la dejan al maestro de apoyo, cuando yo creo que una cuestión más asertiva tendría que ser pues de carácter multidisciplinario, y si no, en su defecto, cuando no se puede, porque ya vemos que es difícil a veces coincidir con los colegas, tendría que ser la persona encargada del lenguaje. Un error común es creer que la dislexia pues es un problema asociado con la visión. No lo es. La dislexia es una dificultad de lenguaje, como ya lo vimos con anterioridad. Que si bien puede tener el sujeto dificultades en el tracking visual y otros aspectos, principalmente se asocia con estos otros procesos que tienen que ver con la conciencia fonológica, al nombramiento automatizado rápido y a las habilidades semánticas, que son procesos a nivel cognitivo reflejados en el lenguaje. Claro que también hay algunas alteraciones visoperceptuales, que más adelante vamos a hablar de ellas, motivo por el cual vienen muchos estereotipos de lo que es y no la dislexia. Recordando que el primer autor que hablábamos, de Heisenberg, él era un oculista, motivo por el cual las principales afectaciones que él lograba identificar, pues es lo que, valga la redundancia, él desde su perspectiva médica, con la subespecialidad de trabajar con aspectos oftalmológicos, pues entonces él era lo que veía. Frecuentemente entonces la dislexia coexiste con otras dificultades de aprendizaje y atención. Algunas de estas dificultades tienen síntomas parecidos a los de la dislexia o pueden ocultarla. Por ello es importante que se realice una evaluación completa al estudiar los problemas de la lectura. Y es entonces que muchos niños se confunden con problemas atencionales, porque en realidad el niño no entiende lo que lee y entonces él busca algo que le sea más retador. Y entonces aparentemente se distrae, pero no es que se distraiga, es que una cuestión motivacional está influyendo también y entonces el sujeto busca otro aspecto para poder hacerlo. Pero como el lenguaje oral y escrito son los únicos medios que utilizamos en las escuelas, ya sea particulares o públicas, pues es entonces que tenemos un enorme problema de aprendizaje. Es rarísimo la escuela que utiliza una lengua de señas o algún otro aspecto para poder trabajar. Es entonces que al hablar de dislexia, pues es hablar de un trastorno de aprendizaje de la lectura que afecta, voy a regresar un poco, a la conciencia fonológica, el nombramiento automatizado rápido y a las habilidades semánticas del sujeto. Siendo que en muchos otros niños también puede llegar a reflejarse esto en síntomas que no nada más tienen que ver con la comprensión lectora, sino con la ortografía, la escritura y las matemáticas. Eso es muy importante. Para esto, ya casi finalizar este primer video, les comparto algunas de las características socioculturales y escolares no son responsables precisamente de la dislexia, pero cabe acotar que, por ejemplo, si un sujeto tiene un nivel socioeconómico bajo y por ende dificultades para acceder a la escuela y a un proceso formal de enseñanza de la lectoescritura, es de esperarse que entonces tenga problemas para la misma, pero no precisamente es dislexia.
Es decir, no es causa-efecto que un niño, entre comillas, pobre, por una mala palabra, tenga dislexia o vaya a desarrollar dislexia, pero es un factor que tendríamos que descartar, que el sujeto tenga o no tenga acceso de manera oportuna y clara a este proceso formal de enseñanza. Y existen dificultades cognitivas específicas que afectan el aprendizaje de la lectura y el origen es principalmente de tipo biológico. Por ello, debemos de trabajar mucho principalmente con un colega o una colega neuropsicóloga que nos permita obtener estos indicadores. La verdad es que nosotros no recordamos en una primera instancia asistir con un médico, aunque sea un médico especialista tipo pediatra, tipo oftalmólogo, porque los primeros aspectos que deberíamos de descartar son por consiguiente aspectos más neuropsicológicos, que sí retoman las variables biológicas, que sin embargo no se atribuyen completamente a una esfera 100% biológica. Existe entonces un componente hereditario importante que oscila entre el 35 y el 40% de los familiares de primer grado de niños disléxicos, ya que se encuentran afectados, y cerca del 30% de las familias donde se tiene un diagnóstico de dislexia presentan por lo menos otro miembro afectado. ¿Esto qué quiere decir? Que aparentemente en la línea directa existen grandes problemas en cuanto a sujetos que son identificados con dislexia o no. Muchos de ellos, y sobre todo en etapas anteriores, en gente ya grande, donde no se estudiaba tanto, el sujeto lo tenía, pero no lo veíamos porque pues no estudió mucho y entonces no había la necesidad. Siendo que inclusive muchos casos de estas personas ya grandes no estudiaron porque entre comillas no podían, pero no podían por esos sucesos. Y hasta ahora, en la actualidad, que le prestamos más atención a los niños y que ahora en estas épocas complejas, que los padres pasan más tiempo con los niños, podemos identificar que existe este problema. Sin embargo, pues existen otros factores entre el 44 y 77% de la variancia que es explicada por factores genéticos y el resto por factores endógenos tales como problemas pre y perinatales, llámese infecciones virales, alteraciones hormonales, hiperplasia adrenal congénita y epilepsia. Finalmente, pues las personas con dislexia presentan alteraciones principalmente en zonas parietotemporales y en zonas inferiores y posteriores de la región temporo-occipital. Si nosotros nos pasamos y nos basamos mucho en este esquema, más adelante les voy a poner otro, pues vemos cómo es una persona, cómo procesa estos elementos de la lectura, su cerebro de manera un poco más armónica con estas zonas, y cómo una persona que tiene dislexia se ve reducido los márgenes o la actividad en estas zonas, lo cual hace que aparentemente tengan estas dificultades. Si nosotros recordamos cuáles son las funciones que se asocian a las zonas parietotemporales, pues partimos que las zonas parietales se encargan del procesamiento sensorial, ubicación espacial y temporal, y las zonas temporales pues tienen que ver con el reconocimiento de rostros, el lenguaje, la memoria, y que por ello, pues esta conjunción junto con zonas occipitales, que todavía aquí alcanza a entrar algo, pues podemos tener problemas para ver, para identificar a nivel visual, sensoperceptivo y a nivel de lo que influye en los lóbulos temporales. Recordemos también que el cerebro madura de abajo hacia arriba y que las primeras zonas en madurar en corteza cerebral son zonas sensitivas y motoras, es decir, esta zona aproximada de aquí. Y se va irradiando el proceso de mielinización cada vez más, sobre todo hacia la zona frontal, tardando hasta 21 a 35 años en madurar lóbulos frontales. Y es que entonces tenemos que tener mucho cuidado de la inmadurez del sujeto propia por la edad y que tiene que coincidir un sujeto maduro con un proceso de enseñanza adecuado. Bien, se suelen desarrollar sistemas de compensación de zonas circundantes del giro frontal inferior en ambos hemisferios, así como el hemisferio derecho homologa el área occipito-temporal izquierda relacionada con el reconocimiento de las palabras. Y es entonces que un niño disléxico al leer presenta una hipoactivación en las áreas posteriores del cerebro con hiperactividad en el cerebro anterior al compararlo con lectores normales. A esto hablamos de la hipoactividad. El cerebro trabaja menos, por ponerle un nombre, en estas zonas, a diferencia de un lector que tiene otras características. Por otra parte, tenemos este otro esquema donde podemos identificar distintos
tipos de funcionamiento que tenemos en los problemas de aprendizaje como tal. Perdonen ustedes la calidad, pero es un esquema viejito, no lo puedo encontrar pues nuevo, con mejor calidad en cuanto a los términos visuales, pero alcanzamos a identificar las zonas sombreadas. Hablando del término de dislexia, pues es cerca del 5 al 15% donde encontramos alteraciones en estas zonas de aquí. No vamos a estresarlos ni agobiarlos mucho con tanta palabra compleja, ya en la lámina anterior vimos dónde se centran, pero sí es importante que vean las diferencias sobre todo que hay de la dislexia, del trastorno del lenguaje, del TDAH, de la discalculia y del trastorno negativista, perdón. Perdón, una disculpa, me confundí en este de aquí, no es trastorno negativista, es trastorno de aprendizaje no verbal. Una disculpa, entonces tiene que ver, podemos observar cómo un sujeto, dependiendo de las zonas de su cerebro que ya con los estudios se han identificado cómo es el funcionamiento o no, cómo está haciéndolo, pues va a presentar distintas características reflejadas en muchas cosas pues que tienen que ver con aspectos muy similares. He aquí la importancia que tiene que ver en la evaluación de las comorbilidades que se suelen presentar en los problemas de aprendizaje. Y esto lo vamos a ver pues más adelante en el apartado de evaluación. Finalmente me gustaría aprovechar para hacerles una recomendación de esta película que está en Netflix y la pueden encontrar en redes sociales o inclusive en algunas otras páginas de manera libre. Y más que la invitación les voy a pedir que sí la vean, que tiene que ver con un niño que presenta dislexia y en ella podemos observar cómo estos factores psicológicos, sociales, ambientales y cómo el rol del docente y los padres de familia pues influyen drásticamente en cómo se va asimilando, cómo se va estructurando un trastorno de manera haciéndose más complejo al terminar con ansiedad, con estrés postraumático y con otras situaciones. Y bueno, esa es una de las peticiones que les voy a hacer. Ojalá y tengan la oportunidad de verla. En realidad les ayudaría mucho. Si ustedes ya la vieron en estos días, les invito a que la vuelvan a ver, pero ahora analizando con lo que nosotros ya revisamos en este primer video. Y que nos comenten aquí abajito en la entrada del curso cuáles son sus opiniones que tienen al respecto de la película con base a los elementos antes mencionados. Qué es lo que les mueve, qué es lo que aprendieron de nuevo y qué cosas pueden identificar en el niño. Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.